Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de lo que pasa cuando una persona se acostumbra a escuchar a oradores motivacionales en vez de escuchar a predicadores fieles a la palabra, que exponen la palabra, que explican la palabra a los oyentes, a las ovejas, a los creyentes de una determinada iglesia. Y es que cuando la persona se acostumbra y siempre tiene esa necesidad de escuchar a personas que centran el Evangelio en el hombre, en el que se motiva a la gente a alcanzar sus sueños, en el que se le dice a la gente de que declare, que decrete, que la palabra tiene poder y que lo que él crea va a ser posible, obviando y literalmente excluyendo la soberanía de Dios. Todo esto se le vuelve de una forma de adicción, no solo para el que predica, sino también para el que oye. El que oye siempre necesita ánimo porque va a la iglesia como si la iglesia fuera un tanque de surtidor de gasolina, y entonces él va a llenar su tanque porque tiene problemas, necesita ánimo, y es una forma de efecto placebo para sí mismo. Obviamente la palabra del Señor dice, segunda de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está implícitamente el ánimo. Obviamente, al ir a la iglesia escuchamos de la palabra del Señor, escuchamos los testimonios de los hermanos, escuchamos la experiencia de los hermanos, cómo el Señor ayudó a tal o cual hermano en una situación de enfermedad, en una situación de crisis financiera, en una situación de problema familiar. Ahí recibimos ánimo, pero el centro, el propósito de la exposición de la palabra, de los predicadores, al momento de llevarle el mensaje del Evangelio, el mensaje bíblico, no es solo animar a la gente o hacerlo sentir bien, sino es una enseñanza integral en la que el ser humano recibe la palabra del Señor para corregir su vida, para arrepentirse de sus pecados y obviamente después de eso vivir una vida de santidad, una vida de lucha contra el pecado. Pero esta vida de lucha contra el pecado, esta vida de renunciar a uno mismo, de llevar la cruz y estar dispuesto a morir por Cristo, no es lo que ofrece este evangelio prácticamente de la prosperidad y esta enseñanza, este evangelio de los oradores motivacionales. Entonces, cuando el predicador o el orador motivacional siempre predica sobre esto, la gente se pone eufórica porque, amén, quiere escuchar que puede decretar, la gente quiere escuchar que puede cumplir sus sueños, que puede literalmente hacer lo que se proponga. Entonces, la audiencia se anima a escuchar este tipo de predicadores y los predicadores se sienten escuchados, se sienten avivados para seguir predicando todo esto. Y él es adicto a eso, ese predicador es adicto a ese show, a esa euforia, que escuchan esa euforia que se produce por escuchar este tipo de mensajes y que para la gente se vuelve atractivo y es lo popular. Y por otra parte, la adicción que esto presenta para las personas que están acostumbradas a escuchar esto, que siempre quieren escuchar que pueden declarar, que pueden decretar que la palabra tiene poder, una predicación viva, ¿verdad? No una predicación muerta, sino una predicación viva en la que se grita, se anima a la gente como si estuvieran manipulando a la audiencia. Ahora bien, yo podría, o cualquier persona que conoce cómo manipular audiencias, puede levantar un estadio entero y poner a la gente a gritar, puede motivar a la gente a levantarse, a aplaudir, a sentarse, a hacer prácticamente lo que el orador quiera. Y todo aquel que sabe manipular las emociones puede hacer esto, pero no por hacer eso, no por presentar ese tipo de mensajes, hace que eso sea una predicación viva. Eso es manipulación de las emociones. Y cuando una persona está acostumbrada a eso, tanto el predicador como el que lo oye, se acostumbran tanto que cuando conocen o asisten a una iglesia donde se expone la palabra, donde se predica la palabra textualmente, secuencialmente, sistemáticamente, la persona no lo soporta, simplemente no lo puede soportar porque está acostumbrada es a otra cosa, está acostumbrada a recibir ánimo, está acostumbrada a resaltar su capacidad, su fe, prácticamente una fe omnipotente en la que todo lo que él crea va a ser posible. Y cuando se predica la palabra bíblicamente y se exalta a Dios por encima del hombre, todo esto se vuelve algo extraño para estas personas. Así que si estás en una iglesia donde se predica la palabra expositivamente, donde la Biblia es presentada, expuesta a los creyentes, déjame decirte que estás en un lugar bastante poco peculiar, bastante peculiar y mejor dicho, bastante extraño, porque hoy día las iglesias que predican
expositivamente, que predican la Biblia y no caen en esta corriente de motivacionalismo, de declaración positiva, son pocas y son bastante pocas y bastante extraños conseguir una iglesia así. Lo más común es encontrar iglesias donde siempre se declara, se decreta y todo eso y se predica una fe en la que la soberanía de Dios está por el piso y donde el hombre le da órdenes a Dios y Dios es el genio de la lámpara que cumple los deseos. Si estás en una iglesia así, bueno, déjame decirte que es complicado animarte a que te vayas de esa iglesia o decirte de que debes salir corriendo. Ciertamente intenta discernir con la palabra en la oración si es que te conviene seguir allí. Y cuídate siempre de que sea el Evangelio el centro de todo, la cruz de Cristo siendo predicada, su cruz, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, que sea ese el centro del Evangelio y que no sean otras cosas, ¿no? Así que esto es una forma de animarte, hermano o hermana, si estás viendo este video y estás en alguna iglesia donde se predica un evangelio distorsionado, un evangelio de la prosperidad, un evangelio centrado en el hombre, examina todo y trata de actuar como el Espíritu Santo te diga y busca siempre una iglesia sana, una iglesia en la que puedas ser edificado y no solo puedas ir a llenar el tanque espiritual, no, sino donde puedas ir y ser edificado con la palabra y que la palabra cumpla ese propósito en el ser humano, que es enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. No que yo alcance mis sueños, que sea rico, que todo lo que yo piense y quiera alcanzar eso se haga, porque la fe mueve montañas. Eso es una forma de sacar el texto fuera de su contexto. La fe mueve montañas siempre y cuando vaya alineado a la soberanía de Dios. Si está muy lejos de la soberanía de Dios o está distorsionado, está en otra dirección, eso simplemente, aunque suene triste, eso no va a pasar y no va a suceder, porque el Señor no cumplirá cosas o no responderá oraciones que estén lejos de su voluntad o que estén centradas en los caprichos o orgullos del hombre, sino en oraciones que estén sujetas a la voluntad y que sean hechas por un corazón sumiso y un corazón que quiera aceptar la voluntad del Señor. Así que tengamos cuidado, hermanos, con todo esto, con todo este tipo de predicadores que promueven más bien motivacionalismo, donde hoy día ya no hay predicadores, son pocos, mejor dicho, son pocos los predicadores que exponen bíblicamente el mensaje y que sufren la sana doctrina, como dice 2 Timoteo 4. Debemos sufrir la sana doctrina y la sana doctrina cuesta aceptarla porque el hombre siempre va a querer hacer su voluntad y la palabra del Señor, el Evangelio, es humillar al hombre, hacerle entender al hombre de que es pecador y que debe venir a los pies de Cristo para ser salvado del castigo por sus pecados. Y todo esto no es un mensaje popular, no siempre suena popular, pero debemos mantenernos fieles a ese mensaje y mantener siempre los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Así que un saludo, hermanos, espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga.